Esto es Notimad TV. Notimad TV. Desde Matagalpa para el mundo. Periodismo independiente y responsable para usted. Somos los líderes en la zona norte. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de tu programa Date un Break. Yo soy Erika Rosales y lo voy a estar acompañando durante esta hora, gracias a usted que nos ve a través de Canal 72 en Claro y 87 en Telecable, al igual que a los que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas virtuales como Notimad TV. El día de hoy les voy a entregar una entrevista muy importante con un matagalpino, activista desde hace muchos años. Es una persona a la cual yo admiro mucho por su activismo y que siempre ha estado en pro de la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Le hablo de Yasser Morazán. Él actualmente está exiliado debido al contexto sociopolítico que atraviesa el país, pero de inmediato vamos a pasar con Yasser. Hola Yasser, ¿qué tal? Bienvenido. Contanos qué te llevó a vos a exiliarte fuera de tu país debido a esta situación que atraviesa desde hace 2 años. Bueno, primero que nada te quiero agradecer, Erika, por la oportunidad que me estás dando de dirigirme a tu audiencia. Yo a ustedes como medio de comunicación les tengo mucho cariño porque sé que el trabajo que hacen en promoción de la libertad de expresión, los derechos humanos, no es desde ahora, sino desde siempre, y ahí siguen en pie de lucha dando la batalla. El trabajo que están haciendo no es para nada fácil, sin embargo, quienes estamos siguiéndolos dentro o fuera de Nicaragua, estamos totalmente agradecidos con ese esfuerzo que ustedes hacen. Muchas gracias por eso. Y bueno, yo, al igual que muchos nicaragüenses que nos sumamos a la insurrección popular de abril, también fui blanco del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en mi caso particular por, digamos, la repercusión mediática que en algún momento pude haber tenido en las redes sociales. Eso significó para mí un doble linchamiento. Por un lado, desde persecución física, por ejemplo, en una ocasión me persiguieron con mi carro, le hicieron fotografía y video y la circularon en sus grupos de militantes para pedir que si miraban mi vehículo, que por favor lo retuvieran, lo agarraran a pedradas y cosas así. Y también fui víctima de una campaña mediática constante desde las redes sociales y desde los medios de comunicación oficialistas, donde me acusaron desde asesino, terrorista, financiar tranques, que tenía VIH-Sida, o sea, me acusaron de lo que les dio la gana. Entonces yo sentí que la única forma y segura de seguir promoviendo los ejercicios de desobediencia civil que fueron, digamos, el rol que asumí en esta insurrección, ya sean con las campañas mediáticas, con los boicots comercial, con los diferentes ejercicios de desobediencia civil, pues yo sentía que la única forma de seguirlo haciendo era poniéndome desde la seguridad del exilio. En el 2018, digamos que me involucré totalmente lleno en este tipo de trabajo. Por eso fue que tomé la decisión, pero lo más importante es que yo sigo comprometido con el tema de los derechos humanos en Nicaragua y de que vamos a regresar al país para seguir trabajando por lo que tanto me gusta, que es la educación y el trabajo social. Y algo muy importante, Yasser, es que a pesar de estar en el exilio, tu activismo no lo has dejado a un lado, sino que has continuado apoyando y trabajando en temas de la niñez. Efectivamente, yo soy un profesional, pero también una persona que tiene pasión y vocación por el trabajo social. En ese sentido, yo he vivido en el último año y medio de mi vida en 5 países diferentes, pero decidí quedarme en Costa Rica porque sentí que es donde estaba la mayor cantidad de exiliados nicaragüenses y es donde yo podía trabajar. Así que estando aquí no me he quedado sentado en mi casa soplándome, sino que como ciudadano, como nicaragüense, además de involucrarme en algunas actividades de incidencia sociopolítica, como por ejemplo plantones afuera de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, las diferentes marchas que hemos tenido, actividades como vigilias, ayunos por Nicaragua, etcétera. Paralelamente a eso, estoy trabajando, creamos un grupo de autoayuda para exiliados nicaragüenses para ayudar la parte psicosocial. Hemos dado talleres sobre autoempleo para los nicaragüenses migrantes que no encuentran oportunidades laborales porque en Costa Rica la crisis económica desde antes de la pandemia ya era una realidad. Y también estoy trabajando en la promoción del hábito
por la educación y la lectura en niños nicaragüenses, migrantes y exiliados. Y en ese sentido hemos creado, por ejemplo, ya 14 cuentacuentos. Los últimos los hemos estado haciendo en línea por el coronavirus. Hemos creado 11 jardines de lectura dotados de libros, juegos para niños, mesas, sillas, libreros. Y esto los colocamos en casas de refugio, en organizaciones que trabajan con migrantes, en escuelas donde la mayoría de los niños son nicaragüenses, etcétera. Y también hemos donado más de 350 libros nuevos de autores nicaragüenses de la mejor calidad posible. Entonces, seguimos trabajando y es lo que yo quiero regresar a hacer a Nicaragua una vez que termine mi exilio, seguir trabajando por la educación de los nicaragüenses que tanta falta nos hace. Fíjate que mencionaba algo muy importante, Yasser, y es que al igual que vos hay muchas personas que están en el exilio y han continuado trabajando. Cuando muchas personas piensan que los que están en el exilio se están dando la gran vida y que han abandonado esta lucha que nació en abril 2018. Totalmente. A veces yo tengo la percepción que la gente que está atrapada en la realidad de Nicaragua creen que los que estamos afuera andamos de vacaciones y que ellos sufren más que nosotros, o al revés. A veces el exiliado siente que sufre más que el que está atrapado allá adentro. La verdad que son sufrimientos distintos y yo lo que siempre voy a apelar es que cada nicaragüense dentro o fuera del país tiene que apelar a sus recursos internos, cognitivos, a sus fortalezas para salir adelante con o sin dictadura, con o sin un clima de violencia, porque al final de cuentas, por ejemplo aquí donde yo vivo, me toca pagar el alquiler, la comida que es tan cara en este país. Yo me he prometido, por ejemplo, nunca comprar ropa en Costa Rica porque es impagable. Y en Nicaragua no me tocaba pagar todas estas cosas tan caras. Entonces, en esta transición, yo me doy cuenta que lo que consigo trabajando me alcanza justo para pagar el alquiler. Y no puedo ahorrar, no puedo irme de vacaciones, no puedo comprarme ropa, no puedo hacer muchas cosas, pero entiendo que estamos viviendo esta situación que es transitoria y que vamos a salir adelante con la mejor actitud posible. Y algo muy importante es que tenés el sueño de regresar a este país, aunque en la actualidad no haya un retorno seguro para los exiliados. Mira, esto depende muchísimo del proyecto de vida de cada persona. Como yo soy trabajador social, siento que si hay un país en el mundo que necesita trabajadores sociales o profesionales de las ciencias humanas, ese es Nicaragua. Porque un país es el país hispanohablante más pobre del mundo y todo lo que eso implica en todas las dimensiones de la vida. Sin embargo, yo te voy a ser sincero. Si un nicaragüense considera que en este momento su proyecto de vida no corresponde con las dinámicas sociopolíticas, económicas y humanitarias que está sucediendo en Nicaragua y cree que migrando puede encontrar la solución, pues yo también lo invito a que replantee esa alternativa. Emigrar o exiliarte, pues, que se parecen. Porque la verdad que vienen tiempos difíciles para nuestro país y no hay perspectiva al mediano y al corto plazo de una transición democrática, de un cambio de actitud por parte del régimen. Y yo creo que es importante que los nicaragüenses no nos llenemos de falsas esperanzas, sino de optimismo en medio de las circunstancias. Yo regresaré, pero consciente que hay una dictadura. Yo regresaré consciente de que hay turbas en las calles que me pueden perseguir. Y asumo las consecuencias y las responsabilidades de eso. Pero no es lo que yo le recomiendo, por ejemplo, a mis hermanos exiliados, a mis primos, a mis familiares que ya no están en Nicaragua. Yo más bien he dicho, no regresen al país, quédense donde están y traten de replantearse su proyecto de vida. Otros vamos a regresar porque tenemos otro tipo de circunstancias, de necesidades, de vocaciones, pero que no necesariamente son las de todo mundo. Fíjate, Yasser, que hay algo que me llama la atención y es que tu familia ha sido víctima de muchas represalias por el simple hecho de pensar diferente y no estar de acuerdo con el actuar del gobierno, que se ha convertido en una dictadura y que ha venido en constante violación a los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Efectivamente, a mi familia la han agarrado como piñata, pero la realidad de mi familia es la misma de cientos de familias por todo el territorio nacional. Yo tengo un primo, por ejemplo, que recibió un impacto de bala en la cabeza y a raíz de eso quedó semiparapléjico. También tengo una tía a quien en su momento le cerraron su negocio familiar, su fuente de ingreso, de alimentación. Mi papá, que estuvo preso como 7 meses y siendo torturado en ese proceso. Mi hermana menor, con una orden de captura, tuvo que huir por las fronteras hacia Costa Rica. Mi hermano fue obligado a renunciar a su trabajo posterior
a que denunciamos que su futuro jefe era un paramilitar que salía a disparar a las calles de Matagalpa. Y yo, pues, que he recibido arresto y persecución desde hace como 5 años, que yo recuerdo que salía a pintar postes azul y blanco a las calles de Managua y me seguían las turbas. Yo me tenía que correr, ocultarme en centros comerciales, en tiendas, con mucho miedo, regresar a mi casa, coger valor y continuar la siguiente semana protestando, que es lo que yo hago de hace más de 10 años. Entonces, esto es lo que pasa en contextos de dictaduras, esto es lo que pasaron los nicaragüenses en la década de los 80, y lamentablemente esto mismo que estamos viviendo es lo mismo que han vivido los nicaragüenses hace 30, 60, 90, 120 años, etcétera. Porque pareciera que estamos en un bucle de tiempo donde estamos predispuestos genéticamente hablando o culturalmente hablando para seguir reproduciendo estos ciclos de violencia. No es justo. Muchas personas necesitamos y merecemos vivir en un país normal donde tus preocupaciones sean qué ropa te vas a poner, cómo alcanzar tu proyecto de vida, el futuro de tus hijos, no estarte corriendo de paramilitares, esquivando balas y viendo cómo sobrevivir un día a la vez. Fíjate que es algo muy importante porque muchos piensan que esta persecución, este asedio inició desde el 2018, pero fue desde antes cuando las diferentes organizaciones feministas salían a las calles a exigir sus derechos, ya esto se daba, y si era un activista de que estabas en la defensa de los derechos humanos ya te ponían el ojo, es como tu caso, así que esto no nació en el 2018. Efectivamente. Lamentablemente los nicaragüenses vivíamos sumergidos en la indiferencia, en la banalidad, en la superficialidad, y este es un buen ejemplo que nos quede como lección aprendida de que cuando los problemas no se resuelven, se aumentan, no desaparecen por arte de magia, sino que se multiplican como un efecto de bola de nieve. El movimiento campesino, por ejemplo, hizo más de 90 marchas por todo el territorio nacional exigiendo la derogación de la ley del canal interoceánico de Nicaragua. Marchas a las que muchas veces yo me sumé desde Managua, Huigalpa, Nueva Guinea, etc. Pero hay una apatía generalizada. El movimiento feminista también ha sido pionero en luchar y en desenmascarar a esta dictadura. Entonces, lo que había antes era una selección dirigida a las personas. Y había muchos casos de asesinatos masivos en la costa Caribe, en las montañas, que eran denunciados por sus familiares, pero siempre hubo impunidad e indiferencia de la población. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de los niños asesinados en las Agüitas, Managua? Una familia completa asesinada por la Policía Nacional. El caso de los niños, los hijos de doña Lea Martínez, de la Cruz de Río Grande. Son casos horrorosos que la sociedad nicaragüense fue indiferente ante esa realidad. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viviendo es el karma de nuestra propia responsabilidad. Creo que mientras no la asumamos, no vamos a poder dar el siguiente paso. Yo por eso confiaba muchísimo, por ejemplo, en que los ejercicios de desobediencia civil podían ser contundentes porque era una invitación a tener un proyecto de nación de unidad, no para participar en elecciones fraudulentas, sino para ejercer presión. Porque siempre estuve claro que sin presión no iba a haber negociación y que sin desestabilización no iba a haber liberación de Nicaragua. Lamentablemente, este proyecto de unidad en torno a un proyecto de resistencia ciudadana nunca existió porque nuestras organizaciones opositoras siempre tuvieron en vista participar en elecciones y lo que eso implica, que es distribución de cuotas de poder. Y fíjate que lo que mencionabas acerca de los campesinos es que en la actualidad ellos siguen recibiendo represalias. Más campesinos en las zonas montañosas de Jinotega y Matagalpa siguen muriendo por el simple hecho de ser opositores y son casos que quedan en la impunidad. Totalmente. Yo creo que el gobierno de Nicaragua es clasista en torno a quienes dirigen ellos la represión, la persecución, el encarcelamiento, las torturas y los asesinatos. Hemos visto, por ejemplo, en Managua, cuando los últimos piquetes express que se estuvieron haciendo, cómo la policía descargaba su rabia contra los ciudadanos comunes y corrientes, pero cuando se encontraban con figuras como Chanito Aguirre, Juan Sebastián Chamorro, a ellos no los golpeaban, más bien estos servían de intermediarios para liberar a las personas. Desde ahí yo me fui dando cuenta que la dictadura era selectiva, era clasista, de a quien dirigía la represión. Y los campesinos en esta pirámide de jerarquía social pues salen perdiendo porque están allá olvidados en el anonimato. A veces, por ejemplo, los medios de comunicación nacionales creen que la realidad
de Nicaragua se reduce a lo que pasa en el Pacífico y más propiamente en Managua. Pero en Matagalpa también tenemos represión, también tenemos periodistas y medios de comunicación que todos los días se enfrentan al régimen y dan la cara y caminan por las calles de Matagalpa y se encuentran con estos paramilitares y con estas turbas. Es una realidad todavía mucho más difícil de sobrellevar. Entonces yo siento como que ha habido siempre una invisibilización por sector territorial en Nicaragua, por personas en especial de la opinión pública mediática. Y fíjate que es algo que pues se puede ver que a partir del 2018 fue donde el pueblo despertó, donde fueron marchas enormes, donde, bueno, todo el mundo salía a marchar, a protestar, a exigir sus derechos, un pueblo que se cansó de ser reprimido, de que lo callaran. Pero producto de esto, el gobierno, luego después que mandó al plan limpieza, prohibió las marchas, que es un derecho de todos los nicaragüenses. Claro, y no solamente las prohibió, digamos, a través de un marco jurídico manipulado, sino también de facto, porque la realidad operativa de las calles es que no puede sacar ni siquiera una bandera azul y blanco. Entonces, reconocer esta realidad de dictadura nos puede servir a los ciudadanos de a pie para hacer un autodiagnóstico situacional, individual, familiar, desde el hogar, para saber qué realidad estamos teniendo ahorita y a partir de ahí, qué vamos a hacer para sobrevivir un día a la vez. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a las marchas y las empezaron a disparar, inmediatamente concluimos que ya no era seguro ir a las marchas, por lo tanto había que innovar nuevas formas de resistencia ciudadana. Entonces les estoy poniendo esto como ejemplo para que ustedes también en sus hogares hagan este mismo ejercicio y digan, ¿qué voy a hacer yo para no convertirme en una estadística más? A partir de ahí, algunas personas dirán, me voy a concentrar en trabajar, voy a mimetizarme con el contexto, me voy a cerrar el pico, voy a exiliarme, voy a emigrar, me voy a organizar en la alianza. O sea, lo que cada quien concluya es válido. Lo importante es que cada quien sea sincero consigo mismo, reconociendo la naturaleza violenta de la dictadura. Por ejemplo, yo a mi papá le he dicho, no te estés metiendo en más nada, porque si van a echar preso a alguien, no va a ser a Juan Sebastián Chamorro, va a ser a vos. Ahí, tontos útiles, carnes de cañón. Para eso sirvió lamentablemente el pueblo muchas veces, para exponerse como trinchera humana, pero son otros los señores que negocian a sus espaldas. Entonces tenemos que cuestionar todo el sistema político nicaragüense, no solamente el régimen, sino también cómo actuamos nosotros como grupos de oposición. Si vamos a exponernos todos, entonces todos tendríamos que tener capacidad de debatir, de negociar, de proponer, de que nuestras ideas sean escuchadas en procesos horizontales de elecciones democráticas a nivel interno de las organizaciones, etc. Pero bueno, las cosas han tomado otro rumbo totalmente distinto a la esencia propia de la insurrección popular de abril. Así es, y es que, como lo mencionaba anteriormente, en abril 2018 un pueblo entero abrió los ojos, se le quitó la venda de los ojos y decidieron tomarse las calles, salir a exigir sus derechos. Pero vamos a continuar hablando de este y otros temas después de regresar de nuestra primer pausa comercial. En estos momentos de pandemia, solo unidos podemos salir adelante. Por eso te invitamos a tomar responsablemente todas las medidas. Por tu familia, por tus hijos, vecinos y compañeros de trabajo. Es importante seguir las indicaciones y mantenernos informados. Colabora, la salud es lo primero. En Notimar continuaremos trabajando para que usted se mantenga informado, pero recuerde que la responsabilidad es de todos. En nuestras manos está evitar el contagio. Ya estamos de regreso, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía, y es que el día de hoy estamos conversando con Yasser Morazán, un activista matagalpino que se encuentra exiliado en el país vecino de Costa Rica debido a todo el contexto sociopolítico que atraviesa el país. Y es que, como lo mencionábamos antes de la pausa, Yasser, después de que el gobierno prohibió
las marchas, prohibió los plantones y en ocasiones muchos se arriesgaban atentando hasta contra su propia vida a hacer plantones fuera de la iglesia, en zonas públicas. Esto ya no fue posible, pero se implementó una nueva campaña a través de las redes sociales para poder seguir en esta lucha cívica. Efectivamente. Mira, posterior a que se conformó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ellos me convocaron para empezar a participar en reuniones presenciales, dando ideas y sugerencias, donde lo que hacíamos era como monitorear y evaluar las acciones que se estaban emprendiendo en las calles, como por ejemplo las marchas de rotonda a rotonda. Desde ese momento, pues yo me sentí agradecido por haber formado parte de esas iniciativas. Yo empecé a tener una comunicación fluida con estos integrantes y muchos de ellos eran de hecho colegas con quienes yo ya tenía años trabajando desde las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación. Entonces, digamos que estábamos en la misma frecuencia con el tema de manifestarnos en las calles. Sin embargo, en la medida que la dictadura fue reprimiendo las manifestaciones, los piquetes express, etcétera, yo creí que era necesario que reevaluáramos esta estrategia y por consiguiente replanteáramos nuevas ideas. En agosto del 2018, por ejemplo, yo elaboré una carta pública para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde les pedíamos mayor representatividad, mayor transparencia en la comunicación, procesos horizontales donde las ideas como la desobediencia civil, como el paro nacional indefinido, etcétera, fueran sometidas a votación. Esta carta en menos de una semana obtuvo más de 11,000 firmas de nicaragüenses que apoyaban esta noción. Sin embargo, nunca escuchamos una retroalimentación formal o a través de un correo electrónico por parte de ellos. Porque, a ver, muchos eran mis amigos y me decían por privado lo que opinaban al respecto, pero yo estoy hablando de una carta que le respondieran a las más de 11,000 personas que la firmaron, no a Yasser Morazán propiamente. Entonces, digamos que yo sí creí y sigo creyendo hasta el día de hoy que no podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando obtener resultados distintos, porque los procesos de incidencia social y política tienen que estar bajo un constante monitoreo y evaluación para ir replanificando lo que inicialmente se propuso. Si no estás teniendo los resultados esperados, entonces cambia de estrategia. Pero no puedes pasar eternamente haciendo lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Miramos de que en la actualidad pues, se ha dicho y los expertos han dicho que la única solución para poder vencer al Frente Sandinista es la unidad. ¿Cómo valorás vos la postura de la Alianza Cívica o la coalición cívica ante futuras elecciones? Que ya estamos en el 2021, ya el gobierno a través del diario oficial La Gaceta ya oficializó que hay elecciones en el 2021. A mí me parece que el discurso de la unidad es bastante manipulador y chahuitero, porque nos hablan de unidad, pero sin un contenido, sin una propuesta de en qué consiste su unidad, para qué la vamos a efectuar, que para ir a elecciones no han sido claros, para promover un proceso nacional de resistencia ciudadana a través de acciones de luchas no violentas, cívicas y pacíficas, no nos han dicho eso, o para qué es esa unidad. Yo creo en la unidad en torno a un proyecto de nación de presión ciudadana. Yo no creo en una unidad para ir a elecciones con un proceso, con un sistema electoral viciado y corrupto. Porque ese discurso de que vamos todos juntos a las elecciones ya se probó en los últimos 5 procesos electorales que han sido todos fraudulentos. Entonces, ese cuento ya es impráctico y no es operativo porque ya se intentó. Si nosotros no tenemos la capacidad creativa de forjar nuevas ideas, entonces preparémonos psicológicamente para convertirnos en la próxima Venezuela, donde se han hecho un montón de procesos electorales y todos han sido fraudulentos. Este tipo de reflexiones yo las llevé también a Washington, donde tuve la oportunidad de ir a una comisión con la Alianza y con la UNAP, y nos reunimos con autoridades de más de 10 países, miembros de las organizaciones de Estados Unidos, de la OEA, y también con autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Seguridad Nacional, el embajador Sullivan antes de que llegara a Nicaragua, etc. Y ellos siempre estuvieron claros y nos dijeron, Daniel Ortega no va a entregar el poder porque va a terminar como tu papá, que en ese tiempo mi papá estaba preso. O que los tiempos de la política son unos muy distintos a los tiempos de urgencia que necesitábamos los nicaragüenses. A partir de ahí, yo fui entendiendo que la comunidad internacional no tenía facultad o podían hacer poco o nada para ayudarnos a nosotros. De hecho, pónganse a pensar en lo siguiente.
A nivel mundial, hoy en día existen aproximadamente 40 dictaduras o regímenes totalitarios. Frente a eso, la comunidad internacional ha podido hacer poco o nada para librar a estos países que representan casi el 20% de los gobiernos del mundo, para librar a estos países de sus respectivos regímenes. Por lo tanto, ¿qué nos hace creer a los nicaragüenses que nuestro destino va a ser distinto? Si los pronunciamientos, si los comunicados, si las resoluciones transformaran países, Venezuela hoy sería potencia mundial, pero la realidad es todo lo contrario. Entonces, dependerá de nuestra creatividad como nicaragüenses poder ejercer presión ciudadana. De lo contrario, resignémonos a que nos va a tocar sobrevivir en un contexto de dictadura. Y es que la verdad, Yasser, que se ha venido hablando bonito de elecciones en el 2021, de que se ha venido buscando protagonismo, se ha venido diciendo que quién va a ser el próximo presidente o presidenta del país, pero aún no se ven reformas electorales. Efectivamente, yo creo que es importante que tengamos clarísimo que, si bien es cierto, los procesos electorales son la única forma cívica y pacífica de transitar, digamos, de la dictadura a la democracia o los cambios de poder político, pero eso solamente sucede en países donde hay Estado de Derecho, como por ejemplo Noruega, Suiza, Costa Rica, Estados Unidos. Pero en Nicaragua lo que hay actualmente es una dictadura terrorista en el poder. Son delincuentes disfrazados de funcionarios públicos. Ahí no hay valores cívicos que valgan. Si esta gente fue capaz de asesinar niños, ¿ustedes creen que van a respetar un voto popular? Si esta gente es capaz de perseguirte por enseñar una banderita azul y blanco, ¿vos pensás que te van a dejar que te organices políticamente para ir a defender un proceso electoral? Eso no va a suceder. Yo recuerdo que la primera vez que yo denuncié el fraude electoral fue en el año 2012. Lo hice ante medios de comunicación nicaragüenses y ante organismos nacionales e internacionales. Tanto así que me generó un conflicto familiar, porque el Frente Sandinista ya tiene experiencia, ya tiene práctica de cómo manipular los procesos electorales. Ya saben cómo infiltrar a su gente, haciéndose pasar por fiscales del PLC, que han sido uno de los principales aliados de la dictadura. Ya saben cómo echarle más boletas a las urnas para multiplicar los votos. De hecho, yo tengo un familiar que me dijo que en el último proceso electoral ella votó por mí, o sea, como que yo voté, porque yo nunca he votado en Nicaragua. Entonces, muchas veces el nicaragüense pensó que esto eran como estrategias divertidas, de gente inteligente, pero lo que no sabían es que nos estábamos haciendo un daño como país y ahora estamos asumiendo las consecuencias, porque esos que también fueron cómplices del régimen, pues hoy también están sufriendo. Y esos que siguen callados, mañana van a sufrir. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, cuando reviso las noticias en las redes sociales y veo cuánta gente se ha convertido del sandinismo a la oposición ahora. Y estas personas son las que más sufren la represión sandinista. Así es, fíjate, y es que durante toda esta polémica de la coalición, de la alianza cívica, los jóvenes han venido reclamando mayor participación, porque si bien sabemos, fueron ellos los que iniciaron esta insurrección. No estoy haciendo de menos el trabajo de las mujeres, el trabajo de las otras personas, pero fueron jóvenes los que en su mayoría perdieron la vida, fueron jóvenes los que en su mayoría estuvieron encarcelado, otro en el exilio, pero ahora ellos están demandando mayor participación dentro de estas organizaciones. Sí, yo creo que por unanimidad los nicaragüenses estamos clarísimos de que la insurrección popular de abril tiene rostro joven. Lamentablemente lo que sucedió posterior a abril fue la burocratización de la lucha por parte de grupos de poder como las mismas organizaciones de la sociedad civil o el mismo sector privado. Y lamentablemente la energía de estas formas de lucha más burocráticas son antagónicas a la rebeldía anárquica de la juventud. A raíz de eso, lo que yo estoy observando es que estos grupos de poder han sido responsables de dividir a la juventud porque la han convertido en dos bloques antagónicos. Por un lado, tenemos a los jóvenes que sí se han sometido de forma sumisa a estas características, dinámicas y voluntad política de los grupos de poder, y por consiguiente son estos jóvenes que vemos hoy por hoy que tienen representación política internacional, que viven en casas de seguridad en zonas residenciales lujosas de Managua, que tienen un viático, un estipendio mensual,
que viajan en transporte privado exclusivo, etc. Versus los otros jóvenes que han tratado de mantenerse fiel a sus principios de los hermanos caídos y por consiguiente han sido excluidos y han sido considerados incómodos. Entonces aquí nos encontramos en una dicotomía de tigre suelto versus burro amarrado. Por lo tanto, yo creo que es importante que los jóvenes replanteen sus metas, sus objetivos, sus prioridades y regresen a la esencia propia de Abril, que devuelvan su mirada a los barrios de donde se hicieron los tranques, que escuchen a los amigos, a los compañeros que están exiliados, a los ex atrincherados, a los ex que tomaron los recintos, etc. Porque fue esta energía de Abril la que cuestionó el sistema político tradicional nicaragüense de cuotas de poder, de la que el COSEP, ANCHAN y FUNIDEN eran partes. Entonces yo creo que los nicaragüenses no podemos olvidar la historia tan rápido. Yo creo que más bien tenemos que hacer un esfuerzo por recordar qué es lo que estaba sucediendo antes de Abril y empezar a decir con nombres y apellidos quién hacía que, por ejemplo, ANCHAN era una de las principales empresas cabildeadoras contra, a favor del canal interoceánico contra la ley de la NICA-AT. Ese tipo de detalles, por ejemplo, a Juan Sebastián Chamorro se le cuestionó en Washington y se les reclamó que por qué aún en julio hicieron el último pago a esta empresa, Carmen Group. O sea, aún posterior después de toda la represión y toda la matancina. Entonces yo creo que nosotros no nos podemos dejar robar esta lucha. Tenemos que recordar quién es quién aquí y a partir de ahí juntarnos entre iguales, que el pueblo de Nicaragua tiene que reaccionar. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas de hace 200 años. La gente más pobre mueren por una lucha y las élites son quienes asumen los procesos de negociación. No nos podemos seguir dando el lujo de que nos consideren incultos y por consiguiente inconsultos. Fíjate que me ha tocado conversar con muchos jóvenes que se han visto involucrados en esta insurrección de Abril y manifiestan pues que las personas adultas los que tienen es miedo de que pueda existir un relevo generacional, es más desconfianza, dudan de la capacidad que tienen los jóvenes para poder decidir. Mira, la visión que tenemos del mundo se deriva del lugar que ocupamos en él. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, ser campesino que ser urbano, ser de Managua que ser de Matagalpa. Por consiguiente, no es lo mismo tener 50 años a tener 20. Por lo tanto, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, los empresarios o la gente mayor tenga una voz. Tienen derecho de tenerla. Y en procesos democráticos, el resto garantizar de que así sea y que esas voces sean escuchadas. Lo que no pueden ser es las voces únicas que monopolicen las ideas y con capacidad de veto, que es lo que yo he percibido que existe dentro de estructuras como la Alianza Cívica. Ahí hay un grupito de poder, del INCAE, de intelectuales, asesores políticos como Arturo Cruz, que todos sabemos que es un parásito de la política nicaragüense, que baila al ritmo de los dólares que le tiren. Entonces, no podemos permitir que estos espacios se llenen de más de lo mismo. Por eso es importante la participación de los jóvenes, no porque sean llenos de valores y cualidades, no, sino porque en un proceso democrático tenemos que estar participando en igualdad de condiciones. Por ejemplo, con la conformación de la coalición nacional, yo estoy horrorizado de cómo dentro del Consejo Político o Consejo Nacional que ellos acaban de elegir, más del 80% de sus integrantes son hombres. No hay rostros emergentes de la insurrección popular de Abril. No hay un rol de los jóvenes, solamente hay un único joven menor de 30 años. Entonces eso es vergonzoso, porque lo que se cuestionó en Abril fue justamente esos modelos corporativos tradicionales de ejercer el poder político en Nicaragua. Y a 2 años, que ya lo hayamos olvidado, me parece vergonzoso para todos como país. En Nicaragua el poder político y las decisiones han estado siempre en manos de hombres, adultos mayores, blancos, del Pacífico, particularmente de Managua, y vinculados a grupos de poder político económico, ya sea porque son familia o porque son compadres hablados. Aquí tenemos que sentar precedentes y empezar a exigir desde los territorios, por ejemplo, la incorporación de líderes locales. En Matagalpa tenemos una gran trayectoria de gente, gran luchadora. Tenemos Matagalpa, uno de los departamentos que más organizaciones no gubernamentales y estructuras de expresiones de la sociedad civil tenemos organizadas.
pues esas demandas, esas necesidades tienen que ser escuchadas por todo el país. Nicaragua no es Managua. Así es, y fíjate que dentro de todo esto, un derecho fundamental y contemplado dentro de la Constitución Política de Nicaragua es el derecho a la educación, que no lo dice la Erika ni lo dice Yasser, lo dice la Constitución Política, que es con la que se debería de regir nuestro país. Y en la actualidad miramos pues de que la educación es bastante raquítica en las escuelas públicas, y sumado a esto, a muchos jóvenes que participaron en la insurrección de abril se les ha negado la matrícula en las universidades públicas, negando de esta manera y obstaculizando sus carreras profesionales. Lamentablemente, el tema de la educación en Nicaragua no es algo nuevo y no solamente incluye al FSLN, sino también a los partidos políticos neoliberales. La educación en Nicaragua yo creo que nunca ha sido prioridad para ningún gobierno. Yo recuerdo haber estudiado en el Instituto Eliseo Picado, y en un aula habíamos a veces hasta 60 alumnos y no habían a veces suficiente pupitres y nos tocaba sentarnos en el piso. Entonces, la educación en Nicaragua yo siento que está muy mal entendida por todo el mundo, y empezando por este régimen. La educación no es para que la gente piense como yo quiero. La educación es para que la gente piense, punto final, aunque lo que concluya no me beneficie, no me implique, no me incluya, no importa. La gente tiene que empezar a pensar por cuenta propia. El problema es que el pensamiento es peligroso para los regímenes totalitarios. Pensar y cuestiona todos los poderes, no solamente el político, también el económico, el religioso, el cultural. Lamentablemente Nicaragua yo creo que está sumergida en el oscurantismo, que la ilustración, la época de las luces que tuvo Francia, a nuestro país no ha llegado todavía. Hay mucha mediocridad en las ideas, no solamente por parte del régimen, sino también de los grupos de oposición. Entonces, a mí me gusta mucho sobredimensionar el concepto de educación. Educar no es solamente mandar a tu hijo a la escuela, es enseñarle a discernir entre lo bueno y lo malo, que tenga valores cívicos. En Nicaragua hay muchos profesionales de título, pero con unos valores horribles, son corruptos, son ladrones. Ejemplo de eso son los funcionarios de gobierno. Y también los funcionarios de los gobiernos anteriores que han llegado a robar al pueblo. Entonces yo creo que lamentablemente no tenemos un sistema educativo eficaz ni eficiente. Por consiguiente, es responsabilidad directa de los padres y madres de familia educar a sus hijos en el hogar, que a pesar de todo, la educación más importante es la que se instaura en la familia. Usted enseña a su hijo a ser honrado, a no menospreciar al otro, a no matar a su vecino si piensa diferente que usted. Entonces, a los padres les toca un doble esfuerzo por educar a sus hijos. Así es, y es que es interesante porque cuando hablamos de educación, hablamos también de que esto es un rol que se tiene que asumir desde el hogar, y es importante pues de que como padres de familia estemos conscientes de que estos no solo nuestros hijos tienen que ir a la escuela para recibir una educación al 100%, sino que desde el hogar tenemos que asumir ese rol para entregarles un mejor futuro a esta patria pues que tanto la necesita, porque muchos dicen al gobierno le interesa que no haya una excelente educación porque no quiere personas que piensen diferente a lo que ellos quieren que pensemos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y ya regresamos. Por tu bien. Por mi bien. Y por el bienestar de mi familia, yo tomo las medidas de higiene y seguridad en mi hogar para evitar el riesgo de contraer coronavirus. Mantener en reposo a la persona afectada, evitar que comparta objetos personales con otros, motivar que ingiera abundantes líquidos y no descuidar la alimentación. Asegúrese que tome el medicamento indicado por el médico. Al abrir y cerrar puertas, lavarse bien las manos con agua y jabón. Evite las secreciones de la nariz y boca. La persona afectada debe cubrirse la boca al toser y estornudar. Los miembros del hogar deben lavarse las manos constantemente. La vida es lo primero. Yo cuido de ti. Tú cuidas de mí.
Ya estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía y a usted que nos sigue a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. Muchísimas gracias. El día de hoy le estamos entregando una entrevista muy importante y es que estamos conversando con Yasser Morazán acerca del contexto sociopolítico que atraviesa el país desde el año 2018, donde él tuvo que exiliarse debido a todos los asedios y las persecuciones que recibió únicamente por alzar su voz y defender los derechos de los y las nicaragüenses. Yasser, es muy importante esta entrevista porque muchas personas la están viendo y van a conocer diferentes puntos de vista acerca de esta situación que atraviesa el país. Pero hablando de las diferentes sanciones por parte de la comunidad internacional, ¿vos crees que esto ayuda a mejorar o a ejercer presión ante este gobierno que no quiere ceder a nada? Yo creo que sí ayuda, pero es insuficiente. Como te explicaba anteriormente, si las resoluciones, si los comunicados, si las condenas, si las sanciones resolvieran crisis, Venezuela hoy sería potencia mundial. Lo que sucede es que bajo el modelo occidental de democracia, los países como los miembros de la Unión Europea o Estados Unidos creen que estas sanciones pueden tener efecto en países como los nuestros, pero realmente lo que hay en Nicaragua, como lo que hay en Venezuela, son gobiernos terroristas, delincuentes que actúan al margen de los formalismos de la política internacional. Por eso es que nosotros en Nicaragua siempre estamos pendientes de quién es testaferro, quién es prestanombre, o sea, ese tipo de prácticas inusuales, digamos, tal vez para países como Suiza, en Nicaragua son muy comunes. Entonces, aunque a vos te sancionen como Yasser Morazán, como Erika, pues uno fácilmente le pide al otro que te haga el favor de hacer transacciones comerciales, económicas. Para mí las transacciones que sí pueden funcionar son las que son dirigidas a las empresas del Estado, a las empresas del Ejército de Nicaragua, a las empresas, o sea, como figura jurídica, empresas, sociedades anónimas. Yo creo que esas podrían ser mucho más contundentes e impactantes. Por ejemplo, yo recuerdo que en Washington ya empezamos a decir desde el 2018 a las autoridades de Estados Unidos, expulsen a Nicaragua del DR-CAFTA. Por supuesto que todos nos vamos a ir en el saco, pero sin presión no hay transición, así de fácil. Si no, pues no hagamos nada. Ok, entonces, fíjate que es bastante, pues, el gobierno ha utilizado todas estas cosas como para someter a un pueblo que cree que está aún con la venda en los ojos, pero que ya no es así. Un pueblo que despertó a partir del 2018 de esta gran insurrección, que hasta los mismos simpatizantes del Frente Sandinista decidieron poner un alto a todo esto. Efectivamente, por ejemplo, mi papá, que en abril de 2018 seguía siendo militante del FSLN, dedicó desde los 14 años su vida al proyecto sandinista. Entonces, este es un ejemplo de cómo han desertado. En mi familia yo creo que no quedó ningún sandinista ya. Y cuando me doy cuenta que hay uno, pues lo bloqueo en mis redes sociales. Pero creo que ya no hay. En realidad que el Frente Sandinista sabe que son minoría en Nicaragua y por eso es que saben que la única forma de seguir en el poder es a través del uso de la fuerza y de la violencia, porque si fuese a través de los votos ya estarían en las calles. Si fuera a través del poder que hemos demostrado en las marchas multitudinarias, ya estarían en las calles. En un país democrático con autoridades decentes, ellos ya hubiesen entendido el mensaje y se hubiesen ido lejos, pero como son delincuentes, pues siguen aferrados al poder, porque saben que lo que viene cuando llegue esa transición, para ellos no es nada divertido. Los roles se van a invertir, los exiliados van a ser otro, la gente que está en las cárceles va a ser otra. Entonces, evidentemente ellos no van a querer que eso suceda. Van a preferir vivir en un país sumergido en la miseria, pero seguir gobernando. Así es, fíjate que, por ejemplo, es un gobierno que ha sido denunciado por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, donde ha armado a un montón de paramilitares que se han encargado de asediar a los opositores. Y aún así, pues, hay muchas personas que es minoría, me atrevería a decir minoría, que aún creen en esta política del Frente Sandinista.
yo creo que no son mayoría, son una minoría, y lo que yo he percibido es que estas personas que siguen militando dentro del FSLN, una de dos, o son trabajadores del Estado que por consiguiente tienen que defender su puesto de trabajo, porque más que un puesto por capacidades profesionales es un puesto político, como el recién nombramiento de la joven de San Ramón, Argeli Rodríguez, que era una paramilitar, ella junto a su familia, y gracias a eso la contrataron en el sistema judicial de Matagalpa, y ahora es contratada como defensora pública. Imagínense, pobrecita la gente que llegue a manos de esta muchacha. Esta muchacha, por ejemplo, antes de abril me había escrito un mensaje pidiéndome trabajo y diciéndome que en el Estado no le daban trabajo porque si no sapeaba, no sé qué, no sé cuánto. Pues después de eso, parece que sapeó y la contrataron. Entonces, estoy utilizando como ejemplo esta muchacha de lo que está sucediendo de la descomposición que hay en el Estado nicaragüense, en el gobierno. Esta muchacha, por supuesto, que tiene que ir a las calles a defender a su gobierno con un mortero en las manos, porque es el único, digamos, régimen que le dio trabajo, porque comparten valores operativos de asesinar al pueblo. Lo mismo sucede con el delegado del Ministerio de Educación, que salió a las calles a disparar y a tirarles piedras a los manifestantes. Eso es vergonzoso. El juez Otoniel Arauz, que también salió a disparar a los manifestantes. Entonces, estas personas, por supuesto, que van a defender el régimen. Entonces, ese es un grupo. Y el otro grupo son los familiares, los parientes, los amigos, los clientes del régimen, que también tienen que defender al gobierno. Pero son minoría. De hecho, yo recuerdo que el año pasado hicimos un análisis estadístico sobre las interacciones en Twitter por parte del régimen y descubrimos que en Nicaragua, solo del 100% de tweets generados a favor del régimen Ortega Murillo, el 80% procedían de laboratorios de Venezuela, como un 10% de Rusia, y solamente como un 10 o 15% eran realmente personas nicaragüenses. Hemos visto cómo el régimen tiene, por ejemplo, laboratorios de bots en Managua para mover contenido en las redes sociales, pero en las redes hemos visto que son minoría, que no tienen capacidad de convocatoria. Cuando hacen sus transmisiones en vivo, vemos que son puchitos. Entonces, al pueblo de Nicaragua no le tiene que caber la menor duda que, en primer lugar, que el sandinismo nunca ha sido mayoría en Nicaragua, pero además de eso, ahora peor, menos que nunca. A pesar de todo esto, Yasser, sabemos de que Nicaragua atraviesa una doble crisis, una sanitaria y una sociopolítica, donde el gobierno se ha encargado de ocultar muchos casos del COVID-19. Sin embargo, la misma población se ha encargado de sacar a la luz los entierros express, los casos de COVID-19. O sea, han minimizado tanto la pandemia que en la actualidad en Nicaragua, y te lo digo porque, o sea, en Matagalpa, las personas lo están normalizando. Ya es como, te dio gripe, normal. Entonces, o sea, se están creyendo todas las estadísticas que brinda el Ministerio de Salud. Bueno, la gente que ha normalizado esta realidad es la que termina saturando los hospitales públicos, es la que termina muerta, como en Pastora, como el comisionado matagalpino Diógenes Cárdenas, etc. De hecho, esa irresponsabilidad es la que muchas veces te hace que te muras. No es tanto el COVID, digamos, es que te expones de forma voluntaria a contraerlo. Yo, que estoy viviendo en Costa Rica y puedo contrastar las dos realidades, veo la diferencia en las tomas de decisiones. Por ejemplo, esta semana aquí en Costa Rica tenemos cuarentena. No se puede salir a las calles en tu vehículo. Yo, por ejemplo, no pude seguir vendiendo libros al extranjero porque el correo de Costa Rica, el comercial, está inhabilitado. No puedo hacer actividades como talleres, actividades públicas, donde te dicen que no puedes ingresar, los restaurantes, los bares, las iglesias. O sea, hay un esfuerzo de este gobierno por tratar no van a erradicar la pandemia, pero sí de retardar los efectos de la contaminación masiva para saturar los sistemas de salud público. Yo tengo conocidos en Nicaragua que han ido al Vivianpelas y llegan y no los pueden atender porque ya no hay camas. Entonces, si usted no quiere ser uno de estos que anden corriendo arriba para abajo con su familiar enfermo a punto de morir, pues quédese en su casa si usted puede. Y si no puede, porque tiene que ir a trabajar, use la mascarilla, desinféctese las manos, lávese las manos, tenga distancia social, etc. Pero bueno, al final de cuentas, cada quien asumirá las consecuencias de su responsabilidad.
Y miramos de que dentro de las cárceles también hay reos que han presentado síntomas de COVID-19 y también el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho caso omiso a todo estas demandas que han hecho los familiares de los reos políticos, que son más de 80 reos políticos que aún se encuentran dentro de las celdas del Chipote, de La Esperanza y de La Modelo, y que aún no los reconoce el gobierno. Es que este es un gobierno terrorista, va a minimizar cualquier situación. Las marchas multitudinarias que hemos tenido por todo el territorio nacional se han normalizado o minimizado. Más de 500 asesinados que hemos tenido del 2018 para acá, pues yo creo que son capaces de minimizar una pandemia, que la mitad del país se acabe y se destruya. Han minimizado la crisis económica. Realmente no es un gobierno, son turbas en el poder, son militantes de ideas, de causas perdidas, son ignorantes dirigiendo instituciones del Estado, no son autoridades. Así es, porque la verdad pues de que los más afectados somos los nicaragüenses, porque esta economía sabemos que cada día va en declive, más bien porque no existen, no nos ofrece el gobierno una salida, pero tampoco quiere ceder a todas las demandas que se han hecho de parte del pueblo nicaragüense. Y esto es importante que los nicaragüenses entiendan, porque a veces yo sé que los nicaragüenses decimos la política no me da de comer. Sin embargo, las decisiones políticas son las que determinan el destino de un país. La gente tiene que estar clara lo siguiente: mientras Ortega y Murillo sigan en el poder, en ese país no va a haber inversión extranjera, inversión privada nacional, presencia masiva de turistas, etc. Por consiguiente, ningún proyecto empresarial o un negocio o emprendimiento va a tener éxito en un país donde no hay garantías jurídicas, donde no hay Estado de Derecho. Por consiguiente, eso se traduce en pérdida de empleos, en mayor pobreza, en mayor desigualdad social, en ida de la posible inversión extranjera, en ida de los turistas, etc. Y por consiguiente, todo eso se traduce en mayor delincuencia dirigida política, pero también delincuencia común. Eso se va a manifestar en mayor migración, en mayor exilio, en mayor persecución, en mayor desigualdad social, en más pobreza, etc. Por favor, investiguen y lean sobre lo que ha pasado en Venezuela y vean de que todo el guión es el mismo, que para allá vamos. Vienen a Nicaragua tiempos difíciles de descomposición social con este régimen en el poder. La única salida y la única solución es un cambio de gobierno, que no puede ser tal vez el mejor gobierno, pero cualquier cosa que haya el poder en Nicaragua hoy en día es mejor a lo que actualmente tenemos. ¿Podemos superar esta situación que se encuentra el país? ¿Crees vos que haya una esperanza alentadora para los nicaragüenses? En el corto y mediano plazo yo no veo que venga esa esperanza o esa solución. Sin embargo, a lo que yo estoy apostando ahorita es que mi vida particularmente y la de mi familia no puede depender de si hay o no una dictadura en Nicaragua, de si hay o no violencia, si hay o no pobreza. Al final de cuentas tenemos que aprender a adaptarnos al contexto, a sobrevivir, a fortalecernos aún en medio de la adversidad, y a partir de ahí es que ante la carencia de un plan nacional tenemos que empezar a trabajar en un plan familiar, individual. Así es. ¿Cuál sería ya ser tu mensaje para los nicaragüenses y las nicaragüenses también, los que están acá adentro del país, pero los que se encuentran en el exilio, porque van a ver esta entrevista a través de las plataformas virtuales? ¿Cuál sería tu mensaje para los nicaragüenses? Primero, quiero felicitar a la gente de Nicaragua por ser un pueblo guerrero, valiente, luchador, que a pesar de enfrentar las circunstancias que nos ha tocado vivir a toditos, sin excepciones, de desastres naturales, pandemias, guerras civiles, dictaduras, insurrecciones, revoluciones, o sea, ha llovido de toda la vida, pero todo este tipo de situaciones tienen que forjar nuestro carácter, nuestras fortalezas internas, tienen que tratar de sernos mejores personas, aprender a no ser como esos que nos causan daños, a nunca ser los responsables de causar las lágrimas o el sufrimiento de otro ser humano. Tenemos que aprender a ser mejores personas. Si ustedes creen en Dios, aférrense a esas ideas,
a lo que dice la Biblia, la parte bonita, constructiva, los mandamientos, los principios cristianos. Traten de ser mejores personas. No sean como el sandinismo. Nunca, por favor, no le hagan daño a las demás personas, en resumen. Y a partir de ahí, yo espero que cada quien pueda encontrar su esperanza en su interior, porque yo realmente no creo que eso vaya a suceder por parte de la clase política nicaragüense, ni de unos ni de otros, ni los de a favor ni los de en contra, sino que eso depende de nuestros recursos internos. Tenemos que estar más que nunca unidos como familias, como amigos, crear tejidos de apoyo. Por favor, atiéndanse la parte psicológica, que esa la tenemos muy descuidada, y actualmente en Nicaragua hay una ola nacional de depresión, aunque tal vez no sepamos que tenemos depresión, posiblemente sí tengamos depresión muchos de nosotros, o tristeza, o enojo, rabias acumuladas. Identifiquen esos sentimientos, busquen ayuda profesional y evacúenlos, escribiendo, expresando sus ideas, cantando, dibujando, lo que cada quien quiera y pueda. Y también, por favor, apoyen a los medios de comunicación locales, apoyen a Notimat, a la gente que tiene negocios, que tiene empresas. Por favor, hay que apoyar a la libertad de expresión, haciendo pautas publicitarias, haciendo donaciones específicas, porque los periodistas la están pasando muy difícil, y si no fuera por ellos, pues estaríamos peor todavía. Muchas gracias. Gracias, Yader. La verdad que es un mensaje muy alentador para los nicaragüenses. En lo personal, pues me llena mucho de esperanza saber que hay personas como vos que apoyan la labor periodística que se realiza día a día para mantener informada a la población sobre lo que sucede en este caso en Matagalpa y los municipios. Quiero agradecerte por habernos concedido esta entrevista. Es muy importante porque son puntos de vista que muchas veces pues nosotros no tenemos claro, y qué mejor que nos lo digas de tu propia boca. Muchísimas gracias por tu accesibilidad, gracias por el cariño para este medio de comunicación, y la verdad que son palabras muy bonitas y que son alentadoras para un pueblo que ha sufrido mucho, no desde el 2018, sino desde hace muchos años, porque Nicaragua ha venido de dictadura en dictadura, así como lo han mencionado muchos expertos. Así de que de esta manera nosotros hemos llegado al final de este programa, pero antes queremos presentarle una nota periodística elaborada por nuestro colaborador David Palacios acerca de cómo avanza o cómo va la economía en nuestro municipio, una entrevista que realizó al reconocido empresario matagalpino Pedro Gutiérrez. Gracias por haber estado en nuestra sintonía, y será hasta el próximo programa donde nos encontremos nuevamente para entregarles una entrevista acerca de la situación de nuestro país. Muchas gracias a los que nos ven a través de Canal 72 en Claro, 87 en Telecable, y los que nos siguen a través de nuestras plataformas virtuales. Muchas gracias y será hasta la próxima. Actualmente Nicaragua se encuentra en un escenario a la deriva en el aspecto económico, donde la pobreza y el desempleo va en aumento, lo cual para el reconocido empresario matagalpino Pedro José Navarrete es preocupante, ya que no se ven posibles soluciones para salir de esta crisis. Yo te digo una cosa, que es lamentable que yo estoy clarísimo que del 18 en adelante para acá hemos vivido una situación bastante delicada en lo económico, y si a eso le agregamos la pandemia, pues la situación del nicaragüense es tremenda. Para ponerte un ejemplo, en mis empresas, que ya datan de 65, 66 años atrás, no de ahorita, yo jamás había vivido una cosa igual. Yo he tenido que recortar personal, e incluso mis ventas han bajado a un 50% en todas mis actividades. Y el agro, que es algo que yo manejo desde hace 60 y pico de años, ahorita, ¿qué pasa? Los agricultores, los caficultores especialmente, no están recibiendo financiamiento, no están recibiendo ni siquiera para pagar insumos, ni para pagar absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la cosecha que viene actualmente y en la futura? Yo espero un solemne
desfase de todo este asunto. Yo te digo, yo te hablo de mis años porque en realidad soy uno de los fundadores de COSEP. Y fundadores, inclusive fui de los primeros hombres que pertenecieron al Instituto Nicaragüense de Desarrollo, al INDE, que con mucho orgullo me siento parte de esas dos entidades, COSEP e INDE. Sin embargo, ahora nos vemos que estamos, por más que tratamos de ayudar, porque estamos tratando de ayudar y de meternos al juego tanto de la salud como la parte política. Sin embargo, no veo yo actualmente un horizonte, una luz en el túnel en que estamos viviendo. Para el empresario, Nicaragua es un país sumamente agrícola. Ante ello, su mayor preocupación es qué pasará con estos sectores, pero a la vez deposita su confianza en la nueva estructuración del COSEP para unos posibles cambios. Nosotros somos un país eminentemente agrícola, lo he dicho muchísimas veces. ¿Y qué va a pasar con el agro? ¿Qué va a pasar con todas las...? Nosotros somos en el norte los mayores productores de granos básicos, frijoles, maíz, arroz, etcétera, etcétera. El café, que es la mayoría. ¿Qué va a pasar si vamos cada día para atrás, sin tener oportunidad de nada? A mí incluso me está alegrando mucho la reestructuración que espero tenga el COSEP con las nuevas líneas que se están trazando de elección de nuevos directivos y nuevos presidentes que hagan frente a la economía de este país. Porque, en primer lugar, debemos de dar el ejemplo. No puede haber continuidad en una presidencia por forever, por años y años. Segundo lugar, quien debe manejar el COSEP tiene que ser un verdadero empresario que sepa lo que es ganarse el pan nuestro de cada día a la hora de pagar una planilla, que sepa cómo se hace el dinero, cómo se tiene que tratar a los trabajadores y a los empleados y tener la oportunidad de pasarle la batuta a todos los líderes empresariales nuevos, porque los hay, pero tenemos 13 años de que no vemos ningún líder nuevo, habiéndolos en el país, buenos elementos humanos, jóvenes, gente que pueda dar la cara y no tener compromisos con el gobierno, ni con el gran capital, ni nada, sino que sencillamente defendiendo los intereses de los empresarios, que son la base fundamental de este país para sacarla adelante. Además, Navarrete considera que para aliviar esta crisis económica, tanto en el sector empresario y la banca, deben de actuar de manera justa a la realidad que vive la población nicaragüense. Porque el empresario no necesariamente tiene que ser, por muy potentado que sea, por muy dueño de bancos y lo que sea, no necesariamente tiene que ser un sinvergüenza que quiera robarle a toda costa a la gente. Los bancos privados se hicieron para ser reales, sí es verdad, pero hay muchas maneras de ser reales. No necesariamente el banquero tiene que ser sinvergüenza. A mí que no me vengan con cuentos porque yo tengo 84 años y he vivido en un mundo que gracias a Dios me ha permitido ver qué es lo que ha perjudicado a los nicaragüenses. Pero todos tenemos derecho aquí. La riqueza hay que compartirla, sobre todo en un país como el nuestro. Porque hoy te vas a tratar vos de enriquecer dándote cuenta de que a la orilla de tu casa o en la cuadra de tu vivienda o de tu negocio o se está muriendo de hambre una gente ahí. No, hombre, si este país es rico, este país es muy rico, lo han empobrecido los gobiernos y se han paseado en toda la cuestión. Pero aquí nunca había habido esa disputa de clase que yo soy rico y vos sos pobre y que vos, jamás. Eso no existía aquí, sobre todo en esta Matagalpa. Mucha gente, cuando yo vine aquí a Matagalpa, decían, hombre, qué raro que Pedro Gutiérrez se haya quedado en Matagalpa, siendo parte de Managua, parte de Granada. ¿Y por qué? Yo vine aquí y me encantó ver
en las haciendas, en los propietarios, en los ricos, había una gran armonía, había un gran carisma de todo, eran gente verdaderamente que todo el mundo se repartía. Esto es Notimad TV. Desde Matagalpa para el mundo. Periodismo independiente y responsable para usted. Somos los líderes en la zona norte.